En este video voy a hablar de tips y cosas importantes que les pudieran llegar a servir si ustedes quieren adentrarse en el mundo de Power Apps. Como dice el título del video, prácticamente les voy a hablar de cosas que normalmente no te dicen o no encuentras de manera tan sencilla en internet. Algunas de las cosas que veremos en este video es realmente qué es Power Apps, qué significa que sean aplicaciones de bajo código, saber si realmente se necesita saber programar o no para poder configurar alguna aplicación, qué es lo que se necesita para poder implementar alguna aplicación, si realmente se puede hacer negocio vendiendo estas aplicaciones a cualquier persona y cosas así vamos a ir viendo a lo largo de este video. Así que sin más, comencemos el video. Hola a todos, mi nombre es César Villanueva y comenzando en forma con el video, vamos a hablar de las cosas que no te dicen tal cual de Power Apps. Este video va a ser un poco diferente a los demás ya que como tal no es un tutorial en los cuales yo les esté mostrando alguna funcionalidad de Power Apps, sino que quise hacer este video para poderles transmitir y ayudar en algunas de sus dudas y realmente poderles clarificar el panorama de lo que es Power Apps y qué podemos hacer con él y realmente si podemos hacer un negocio a través de esto. Empezando, primero quisiera tomar la pregunta de qué es realmente Power Apps. Comenzando con lo que es Power Apps, voy a utilizar documentación oficial de Microsoft para poderles mostrar la definición oficial y después lo iré tropicalizando realmente a palabras un poquito más entendibles. Microsoft indica que Power Apps proporciona un entorno de desarrollo rápido con poco código para poder crear aplicaciones personalizadas para las necesidades empresariales. Pero ¿a qué se refiere realmente un entorno de desarrollo rápido con poco código? Si yo me regreso a Power Apps, aquí estoy en la parte principal, voy a irme a crear alguna aplicación ahorita de manera muy rápida para poderles explicar y poderlo hacer un poquito más extendible. Digo, realmente el nombre no me interesa, no voy a guardar ahorita esa aplicación, pero como pueden ver, ahorita se me ha creado una pantalla, por así decirlo, y esta pantalla es del tamaño de una tablet. Es decir, nosotros estaríamos ahorita configurando una aplicación que va a servir para una tablet. Haciendo referencia al entorno de desarrollo rápido, esto como tal ya nos permitiría poder utilizar esta aplicación en nuestro dispositivo móvil. Por ejemplo, si yo ahorita guardo mi aplicación y la publico, ya estaría lista para poder utilizarse en alguna computadora, como lo estoy haciendo ahorita en este video, pero también si yo inicio sesión ya sea en mi teléfono, en una tablet, podemos ya utilizar esta aplicación también. Entonces a eso se refiere el entorno de desarrollo de bajo código. Puede que ustedes no estén muy familiarizados con los entornos de desarrollo, con algún lenguaje de programación, etcétera, pero esto ya nos ahorró demasiado trabajo en comparación si nosotros lo hiciéramos de la manera tradicional, donde tenemos que escribir demasiadas líneas de código para poder compilar alguna aplicación, ya sea en alguna computadora o en algún dispositivo móvil. Como vieron, prácticamente fue cuestiones de clics, de crear, ponerle el nombre a la aplicación y la aplicación se creó en cuestión de segundos. Entonces esto nos permite realmente agilizar los tiempos del desarrollo de las aplicaciones. Ahora, también Power Apps menciona que es un entorno con poco código. ¿A qué se refiere esto? O si ustedes lo ven en inglés, es low code. Con esto se refiere a que Power Apps ya nos está dando prácticamente todas las herramientas para nosotros únicamente seleccionar qué es lo que necesitamos y esto se configura de manera automática. Siendo un poco más explícitos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos poder cargar una imagen a nuestra aplicación. Si nosotros lo hiciéramos de la manera tradicional, tendremos que empezar a escribir líneas de código para poder configurar que se pueda insertar una imagen, dónde la vamos a guardar, etc. Con Power Apps, como es de poco código, les dije que prácticamente ya nos da las herramientas y únicamente nosotros las tenemos que seleccionar. Me voy a la parte multimedia y tenemos una opción que dice agregar imagen. Y entonces con esto yo ya puedo correr mi aplicación y poder agregar ciertas imágenes. Ahorita está corriendo la aplicación desde mi computadora y como pueden ver aquí viene la leyenda, pulsar o hacer clic para agregar una imagen. Si yo lo selecciono, automáticamente se conecta con los archivos de mi computadora para yo poder cargar una imagen. Por ejemplo, voy a subir una imagen del último video y aquí podemos ver que ya se ha cargado la imagen a mi aplicación. En dado caso de que nosotros quisiéramos modificar esta imagen, dice la leyenda, cambiar imagen. Si nosotros volvemos a seleccionarlo, se vuelve a aparecer todos los documentos de nuestra computadora. En dado caso de que esta aplicación la corran en su dispositivo móvil, en alguna tablet o celular, les va a mostrar las diferentes opciones de poder tomar alguna foto en el tiempo real con su cámara o cargar un archivo o alguna imagen que tengan almacenada en ese dispositivo móvil. Entonces, por ejemplo, si yo cambio la imagen, vemos que se guarda de manera satisfactoria. Entonces, con esto se refiere
a las aplicaciones o el desarrollo de bajo código porque prácticamente nosotros no hemos escrito ninguna línea de código y como tal ahorita no estamos necesitando ni conocer ciertas funcionalidades de programación, etcétera, porque prácticamente Power Apps lo hace más sencillo con nosotros. Tenemos diferentes formas que nosotros podemos ingresar, por ejemplo, alguna etiqueta de texto donde prácticamente nada más sería mostrar algún texto en específico. Podemos tener algún formulario para poder guardar información, modificarla, etcétera. Que esto puede estar conectada a alguna base de datos, como puede ser algún libro de Excel, alguna lista de SharePoint, etcétera. Pero como tal, por ejemplo, si nosotros trabajamos con alguna hoja de Excel de manera muy cotidiana, pudiéramos automatizar o digitalizar este proceso. ¿A qué me refiero? Que nosotros pudiéramos tener una aplicación donde tenga algún formulario y este formulario llenar alguna información aquí y se guarde automáticamente en nuestro Excel y también poder ver toda la información que nosotros tenemos en el Excel ya en una aplicación. Es una de las principales ventajas o acciones que nosotros podemos utilizar con Power Apps, el digitalizar nuestros procesos y prácticamente como hoy vivimos en una era ya muy digital, nos puede servir toda esta parte de Power Apps. Ya nada más para terminar el apartado de aplicaciones de bajo código, podemos tener algún calendario, que si nosotros corremos la aplicación, podemos ver que se despliega el calendario con los diferentes meses, los diferentes años, y puede ser un poquito más fácil para el usuario poder ingresar una fecha a que si nosotros hacemos que le escriba, por ejemplo, en alguna caja de texto como esta, donde aquí viene prácticamente entrada de texto, pero prácticamente esto es editable, podemos ponerle alguna fecha, etcétera. Como ustedes pueden observar, son numerosos controles que nosotros tenemos. Por ejemplo, vienen categorizados todo lo que tenga que ver alguna entrada por parte del usuario, como alguna temporizador, formularios, entradas de direcciones, calendarios, etcétera, cuadros desplegables. Si nosotros queremos mostrar, por ejemplo, alguna encuesta de Microsoft Forms, etiquetas de texto, en la parte de diseño tenemos galerías. Esto es principalmente para poder mostrar todos los registros o la información de alguna base de datos. Si nosotros vamos a multimedia, podemos grabar alguna nota de voz, agregar imágenes, poner videos, cámaras, objetos 3D, algún documento PDF. Prácticamente son múltiples cosas que nosotros podemos hacer. Espero con esto poderles haber aclarado a qué se refiere Power Apps con las aplicaciones de poco código. Porque como pudieron ver, nosotros podemos ir construyendo nuestra aplicación con diferentes funcionalidades sin la necesidad de tener que escribir alguna línea de código. Continuando y volviendo a la definición de Power Apps, algo muy importante que quisiera recalcar es que aquí viene que son aplicaciones personalizadas, como nosotros pudimos ver, uno va construyendo su aplicación conforme lo que uno va necesitando, pero aquí lo importante es que dice para necesidades empresariales. Y yo sé que Power Apps puede ser una forma muy fácil de inicializarse en el mundo de la programación. Porque como nosotros vimos, es muy fácil empezar a crear nuestras propias aplicaciones y poder empezar a conocer y aprender diferentes cosas de la programación. Y con respecto a esto les digo que he recibido muchos comentarios y preguntas al respecto de que, por ejemplo, ellos quisieran empezar con sus propios negocios, donde ustedes pueden empezar a desarrollar sus aplicaciones y venderlas a cualquier comercio. Y aquí es donde entra también la parte del video, que son las cosas que como tal no te dicen o no están tan explícitas en la parte de Power Apps. Como les mostré, en la parte de la definición viene que son aplicaciones empresariales. Y uno pudiera llegar a pensar, pues como tal, yo le voy a vender a una empresa, a algún comercio, y puedo yo desarrollar mi aplicación y venderse. Y esto sí es posible, pero como tal no es tan sencillo. Y me refiero a que Power Apps está muy desarrollado al entorno empresarial. Ahondando un poco en esto, Power Apps prácticamente funciona como una extensión de un software empresarial que tiene Microsoft que se llama Dynamics 365. Este software le ayuda a las empresas a poder administrar toda su empresa prácticamente. ¿De qué me refiero con esto? Que tiene, por ejemplo, dos ramas. Una es el ERP, que es prácticamente la planificación de los recursos de una empresa. Y con esto me refiero que, por ejemplo, nosotros podemos tener alguna tienda. En nuestra tienda tenemos que tener, por ejemplo, ciertos inventarios, donde si nosotros vendemos refrescos, chocolates, pues nosotros tenemos que saber cuánto está, por ejemplo, en el estante de exhibición de compra, si tenemos 10 refrescos, si nosotros tenemos alguna bodega para tener como más almacenados, en el caso de que ya se hayan vaciado los del estante. También si nosotros, por ejemplo, tenemos que resurtir, cuáles son nuestros proveedores, cuánto se va a tardar en resurtirme mi proveedor, cómo le vamos a pagar, si es con un cheque, alguna cuenta, alguna transferencia, en efectivo, etc.
Prácticamente toda esa planificación la lleva un ERP y también tiene un CRM. El CRM prácticamente es toda la gestión con el cliente. Por ejemplo, Monday es uno de los más conocidos, donde nosotros podemos tener nuestra cartera de clientes, saber si ya les hemos hablado, si nos contestaron, cuáles son sus métodos preferidos de comunicación. Prácticamente es todo lo relacionado con el cliente. ¿Y por qué les menciono esto? Porque prácticamente este programa y a la vez Power Apps está en el entorno empresarial, como dice la definición de Power Apps, pero a lo que se refiere exactamente con empresarial es que es únicamente interno para la organización. Y con interno quiero decir que, por ejemplo, los que ya están un poco más familiarizados con Power Apps, cuando nosotros compartimos alguna aplicación, es decir, yo creo alguna aplicación y quiero que la utilicen más personas, la opción predeterminada que nos da es que nosotros podamos compartir la aplicación con personas que tengan el mismo dominio o pertenezcan a nuestra organización. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, yo tengo mi empresa Aplicaciones César y tengo mi dominio, es decir, tengo cesarvillanueva@aplicacionescesar.com, por ejemplo. Si yo tengo una aplicación creada y se las quiero compartir a ustedes, ustedes tienen que tener un correo de usuario1@aplicacionescesar.com para yo poderles compartir esa aplicación y que ustedes puedan hacer uso con esas credenciales de usuario1@aplicacionescesar.com. En dado caso de que ustedes no cuenten con ese dominio de manera tan fácil o predeterminada, no es tan sencillo o no se puede que yo les pueda compartir esa aplicación. Entonces aquí es donde entra la parte del entorno empresarial al que se refiere Microsoft, que únicamente es para el control interno de la empresa. Y por lo tanto, si ustedes quisieran crear aplicaciones o hacer negocio, tendrán que crearlas para una sola empresa, ya que cada usuario dentro de la empresa, por lo general, cuando uno entra a trabajar a las empresas, te dan una cuenta correspondiente a tu trabajo, ¿no? Con su cuenta, con su dominio de su empresa, y por lo tanto, los que trabajen dentro de esa organización van a poder utilizar esa aplicación. Aquí es donde también entra la parte de que ustedes quisieran hacer negocio, por ejemplo, que ustedes quisieran hacer alguna aplicación muy buena y, no sé, por ejemplo, que tuvieran la idea de publicarla ya sea en la tienda de Apple o la tienda de Android y que los usuarios les empiecen a bajar y empiecen a ustedes a conseguir dinero sobre eso. Por lo que les acabo de mencionar, prácticamente esto no se puede. ¿Por qué? Porque como les mencioné, cada usuario que quiera utilizar la aplicación tiene que tener el mismo dominio que ustedes. Por lo que, por ejemplo, los clientes o las personas que vayan a descargar su aplicación como tal no tienen el mismo dominio o no tienen una cuenta que pertenezca a su empresa. Por lo tanto, no es posible que ellos puedan utilizar este tipo de aplicación. Así que si ustedes tienen la idea de poder empezar a aprender Power Apps y crear sus aplicaciones y empezarlas a vender de manera masiva y de que todos los clientes entren. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener una tienda digital, donde estaría bien que nosotros tuviéramos alguna página de internet o que nosotros pudiéramos recibir pedidos a través de alguna aplicación, si ustedes quisieran crear alguna Power Apps y que los clientes pudieran ingresar a esa aplicación para pedirles pedidos, pues prácticamente esto no es posible, al menos que cada cliente tuviera una cuenta de su dominio o de su empresa para poder ingresar a la aplicación y pudiera hacerles el pedido. Aquí es donde se empieza a hacer un poco inviable esta parte del modelo de negocio si ustedes quisieran hacer este tipo de cosas. Si ustedes quisieran hacer este tipo de ejemplos, tienen que recurrir a lo que es la programación un poquito más tradicional, porque también sé que existe el homólogo de Power Apps de Google que se llama AppSheet, pero prácticamente AppSheet es lo mismo, vas a tener que comprar alguna licencia por usuario. Por lo que si ustedes quisieran minimizar los costos y la adquisición de usuarios, cuentas, dominios, tendrán que hacerlo de la manera tradicional del desarrollo de las aplicaciones. Ahora, no es que Power Apps sea malo y prácticamente con esto no funcione, digo, es totalmente válido. Si ustedes quisieran o les interesa el modelo de negocio de que la aplicación sea del dominio público y que todos pudieran entrar. Por eso es que hago este video, porque quiero aclarar las cosas y ustedes puedan decidir si les conviene empezar a aprender esta parte o decidirse por otro camino. Y como les mencionaba, Power Apps no es malo, sino que simplemente va orientado a otro modelo de negocio, que es el entorno empresarial, es decir, las cosas o procesos internos de las empresas. Y entonces, ¿cómo es que pudiera hacer negocio en el dado caso de que ustedes quisieran hacerlo? Es porque prácticamente todas las empresas tienen áreas de oportunidades en la parte de la estandarización y digitalización de sus procesos.
Como les mencioné anteriormente, estamos viviendo una era digital muy fuerte porque ya ahorita todo es con inteligencia artificial y muchas cosas. También prácticamente todos tenemos acceso a un celular, pasamos mucho tiempo consumiendo videos, aplicaciones, etcétera, ya prácticamente todo se maneja así. Y por lo tanto la parte industrial no se tiene que quedar atrás y también siempre se va demandando la parte de la digitalización. Como les mencionaba, en las empresas siempre hay áreas de oportunidad que ellos quisieran digitalizar y estandarizar sus procesos. Aquí es donde entra la parte de Power Apps porque el control de las empresas puede que ya tengan algún software, como les mencioné, que son los ERPs o los CRMs, donde pues ya tienen almacenada su información, tienen la historial de sus registros, pero también puede que manejen, por ejemplo, Excel, algún SQL, diferentes lugares donde ellos pueden almacenar su información. Lo que funciona y lo que hace potente a Power Apps es que nosotros pudiéramos crear una aplicación y conectarnos a esos datos para poderles facilitar el registro o la visualización de información. Por ejemplo, en algunas empresas, como les mencionaba, manejan, por ejemplo, algún libro de Excel, donde pues prácticamente alguna persona teclea lo que es la información y puede llegar también, por ejemplo, al error humano. O de lo contrario, algunas empresas todavía no están tan digitalizadas y hacen el registro de cierta información en alguna hoja de papel. También en la hoja de papel, pues depende si ya se manchó, si ya se arrugó, si se rompió, si la persona escribió mal por estar a las prisas, etcétera. Entonces todo esto puede ser digitalizado a través de Power Apps y le ayudas a la empresa o potencializas sus operaciones para que todo esté más digitalizado y tenga un orden. Por lo que Power Apps brinda a las empresas mucha ventaja en este sentido. Y además, como les mencioné, muchas de las empresas cuando entramos a trabajar nos asigna alguna cuenta empresarial donde nosotros nos comunicamos con nuestros jefes o platicamos por correo, etcétera. Entonces prácticamente ya tenemos la misma cuenta, pertenecemos como al mismo dominio o empresa. Entonces así únicamente creamos la aplicación y se las compartimos a las personas de nuestra organización o a las personas necesarias. Y así es más fácil hacer el uso de este tipo de aplicación. Ahora, una de las principales ventajas en comparación de Power Apps con el desarrollo tradicional es que este tipo de aplicaciones se pueden desarrollar de una manera más rápida en comparación de la parte del desarrollo tradicional. Como ustedes vieron al principio del video, creamos una aplicación muy sencilla y ahí vamos agregando diferentes controladores u opciones y funcionalidades que necesitamos. Si nosotros lo hiciéramos de la parte tradicional, va a llevar mucho más tiempo porque sí hay que desarrollar líneas de código para poder hacerlo. Esa es una de las ventajas que tiene Power Apps contra lo tradicional. Ahora, otra de las ventajas en comparación de lo tradicional es que las empresas siempre tienen un departamento de TI, de programadores, donde ellos pudieran hacer el desarrollo de las aplicaciones. Pero prácticamente estos departamentos siempre están saturados porque siempre tienen algunas otras cosas que desarrollar o son prioridades otras formas o procesos a desarrollar. Y como tal, a lo mejor si nosotros, volviendo al ejemplo que les había mencionado, de que nosotros registramos, no sé, la parte de producción en una hoja, pues como tal eso no impacta tanto a la organización y los de desarrollo pues están programando alguna página web o alguna otra aplicación que impacte un poco más a los procesos generales de la empresa y no necesariamente a algún proceso un poco más chico. Entonces prácticamente Power Apps lo que hace es poder empoderar a cualquier usuario a poder crear aplicaciones de una manera muy sencilla y poder arreglar sus problemas internos o de su proceso de una manera muy rápida sin tener que poder esperarnos a los tiempos de desarrollo que tuviera el departamento de TI, porque es esperar a que se desocupen y de aquí a que lo liberan. Entonces, como de manera piloto, si lo quieren ver así, los usuarios pueden ir desarrollando sus propias aplicaciones y después lo pudieran ir escalando, y me refiero a que pueden mostrarlo con sus jefes y vean que esa mejora o esa aplicación tan sencilla tuvo un impacto muy significativo en todo el proceso. Entonces ya puede tomar un poquito más de impacto es el desarrollo de esa aplicación y el departamento de TI ya lo puede desarrollar de la manera tradicional. Pero entonces lo que hace es poder facilitar las operaciones del día a día de las personas. ¿Por qué? Porque la idea de Power Apps, como les mencioné, es poder empoderar a cada usuario de poder realizar sus propias aplicaciones. El usuario que trabaja en esa parte del proceso es el que conoce a la perfección ese proceso. Si nosotros lo hacemos en la parte tradicional, con el departamento de TI, ellos no están tal cual día a día en ese proceso y ellos pueden llegarse a imaginar o basarse en alguna información que ellos vean para el desarrollo de la aplicación, pero como tal, el que lo vive el proceso en el día a día es el usuario y por lo tanto él pudiera crear una aplicación más adecuada para ese proceso. Entonces es otra de las ventajas que nosotros tenemos al utilizar Power Apps
en comparación de los procesos tradicionales. Otra de las cosas de las que poco se habla son de los costos y el licenciamiento que se necesita para poder utilizar Power Apps. Prácticamente cada usuario que quiera utilizar la aplicación tiene que tener una licencia de Power Apps para poder utilizarla. De lo contrario, no va a poder hacer uso de este tipo de aplicación. Para poderles mostrar los costos, me he regresado a lo que es Power Apps. En su página principal viene una opción en la parte superior derecha donde dice comprar ahora. En esta página se nos van a mostrar las modalidades de suscripciones que tiene Power Apps. El precio está de manera predeterminada en dólares y viendo la primera modalidad, que es la suscripción por aplicación, serían $5 por usuario al mes y esta va a permitir que el usuario utilice una aplicación únicamente. Entonces tendríamos que pagar $5 por cada usuario que nosotros quisiéramos que utilice la aplicación. Tenemos otro plan de pago, que son la suscripción por usuario. Esta no está limitada a una sola aplicación, sino que los usuarios pueden correr múltiples aplicaciones, por ejemplo 5, 10, 15. Ya va a depender de ustedes del número de aplicaciones que se quieran correr, pero esta es la única diferencia de correr un número ilimitado de aplicaciones con un costo de $20 por usuario al mes. Y si únicamente quisiéramos una aplicación, el costo es de $5 por usuario al mes. Existe otro tipo de modalidad donde se le llama el Pay as you go o prácticamente pagas lo que utilizas. Y esto se refiere a que nosotros podemos tener 100 usuarios en nuestra empresa. A los 100 usuarios se les ha compartido la aplicación, pero puede que no todos los usuarios la utilicen al mes. Puede ser que únicamente 20 personas hagan uso de esta aplicación. Entonces, de las personas que utilizaron la aplicación, que para fines del ejemplo puse 20, entonces con esta modalidad la empresa tendría un cobro de $200 y no necesariamente se nos cobraría, por ejemplo, los $5 por los 100 usuarios, sino que únicamente pagamos por los usuarios activos que hayamos tenido en ese mes. ¿Por qué les menciono esta parte de los precios? Porque cada usuario tiene que tener una suscripción para poder utilizar la aplicación. Si nosotros somos consultores o queremos empezar nuestro propio negocio con esta parte de Power Apps, pues esto nos empieza a encarecer lo que son los proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cobrar, por ejemplo, por horas de desarrollo de la aplicación que nos pide el cliente, pero además el cliente tendría que cubrir los costos de la suscripción. Entonces ahí es donde también empezamos a tener la comparación costo-beneficio de hacerlo con Power Apps o desarrollarlo de la manera tradicional, que puede que nos lleve más tiempo, pero también los costos se van a abaratar relativamente. Y en esta sección yo les quisiera mostrar otro tipo de alternativas que ustedes pudieran utilizar para poder obtener el licenciamiento de Power Apps. Y lo que les quiero mostrar es la guía de licenciamiento de Power Platform. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque, bueno, primeramente aquí viene descrito todo lo relacionado al licenciamiento de Power Platform, es decir, Power Automate, Power BI, Power Apps, y prácticamente vienen los costos, qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, etc. Aquí vienen como todos los términos y condiciones y las letras chiquitas, por si ustedes quisieran ahondar un poquito más en este documento, pero como tal lo que les quiero mostrar es la parte de hasta abajo de este documento, donde vienen descritas otras licencias de Microsoft que sí nos pueden dar acceso también a Power Apps. Como les he mencionado, Power Apps está desarrollado para el entorno empresarial, entonces, sin las empresas en las cuales nosotros quisiéramos ofrecer nuestros servicios o quisiéramos desarrollar las aplicaciones, puede que a lo mejor ya tengan una licencia de Dynamics 365, que como les he mencionado es para el control de la empresa, o puede que en la empresa tengamos lo que era Office, ahora Microsoft 365, o también si tenemos la licencia de Windows en la que corre prácticamente nuestra computadora. Por ejemplo, en la parte de las licencias de Dynamics 365, pues como pueden ver aquí están descritas o mencionadas todas las licencias que existen de Dynamics y prácticamente todas las licencias de Dynamics nos permite el acceso a Power Apps. Si nos vamos a las licencias de Microsoft u Office 365, como pueden ver, dependiendo de lo que nosotros tengamos, puede que nosotros tengamos acceso a lo que es Power Apps. Por ejemplo, nada más la licencia de Microsoft 365 F1 no nos la da, o también de lo contrario, las licencias de Windows 10 Pro o Enterprise no nos da tampoco acceso a Power Apps. Y aquí es donde entra lo que les quisiera transmitir. Una es que ustedes pudieran ver y preguntar si el usuario ya cuenta con alguna de estas aplicaciones, pues poderle sacar provecho y ya no tener que comprar más aplicaciones. Pero en el dado caso de que la empresa prácticamente no tenga ningún licenciamiento y sea necesario la compra, existe esta licencia de Microsoft 365 de empresa básica. Yo buscando el precio de este tipo de suscripción, vemos que es el Microsoft 365 empresa básica, tiene un costo de $6 por usuario al mes.
Es $1 más caro que la licencia por aplicación de Power Apps, que costaba $5, pero este plan de suscripción, como les había mencionado, únicamente te permite correr una aplicación. Para el caso de la suscripción de empresa básica, nosotros podríamos utilizar o correr las aplicaciones que nosotros queramos, como si nosotros tuviéramos acceso a este plan de usuario. Que como ven, aquí teníamos $20 de costo y por lo tanto aquí son $6 de costo, sí reduce muchísimo lo que son los costos de adquisición de licenciamiento. Además de las cuales ya vienen de manera predeterminada, por ejemplo, el correo, Word, Excel, PowerPoint, prácticamente los programas de Office, pero como tal, esta es una forma muy práctica de poder disminuir los costos de licenciamiento. Es de las cosas que se podría decir que yo les recomiendo, que en el caso de que la empresa en la cual ustedes quisieran vender o desarrollar o implementar lo que son este tipo de aplicaciones, pues como tal, les recomendaría que opten por este tipo de licenciamiento, que es muchísimo más barato y vamos a tener prácticamente las mismas capacidades. Siguiendo con el video, me gustaría resolver la duda si es necesario tener habilidades o conocimientos de programación para poder utilizar Power Apps. La respuesta que voy a dar a esta pregunta es meramente personal, es mi opinión y mis recomendaciones para ustedes. Prácticamente la respuesta sería sí. ¿Y por qué es que contesto esto? Yo sé que Power Apps siempre menciona que no es necesario que tengas habilidades de programación, que prácticamente es para personas que no estén especializadas en la parte de programación, etc. Pero a mi opinión es necesario tener algunas bases de programación para poder realizar muchas funcionalidades y que nuestra aplicación tenga algunos requerimientos que puede que nos lleguen a hacer. Con esto me refiero a que sí, no es necesario que seas un experto en la parte de programación, no es necesario que sepas algún lenguaje de programación, como por ejemplo Java, C Sharp, etcétera, de los múltiples que existen. No es necesario que tengas conocimientos sobre eso. Pero a lo que me refiero que sí es necesario que tengas al menos una base es en los principios básicos de programación. Y específicamente me refiero a saber lo más básico de la programación, que puede ser cuáles son los tipos de datos que existen, que nosotros conozcamos los condicionales, algunos ciclos, etcétera, porque la conjunción de toda esta base nos va a permitir realizar de una manera más sencilla y más eficiente nuestras aplicaciones. Porque sí es muy fácil buscar algún tutorial en YouTube o prácticamente ya hoy en día utilizar la inteligencia artificial para que nos desarrolle o nos configure algo dentro de nuestra aplicación. Pero va a pasar que conforme nosotros vayamos obteniendo más clientes, siempre nos vamos a enfrentar a situaciones nuevas que nosotros prácticamente no hemos desarrollado. Por lo que si nosotros tenemos una base muy sólida, siempre vamos a poder resolver los problemas de una manera más rápida y eficiente y darle a nuestra aplicación las mejores prácticas para que tenga un buen rendimiento. Y principalmente que nosotros tengamos un entendimiento de lo que está pasando y por qué estamos utilizando alguna fórmula, alguna sintaxis, y no únicamente copiarla y pegarla, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Sé que es meramente válido y la inteligencia artificial viene para bien a revolucionar todo lo que es la industria, pero en mi opinión muy personal, siempre considero que es necesario conocer los fundamentos y el porqué de las cosas y no únicamente ser como un robotcito y empezar a replicar las cosas. Entonces, si ustedes quisieran que se les haga un poquito más sencillo la parte de la iniciación de Power Apps, yo les recomiendo que sepan las bases de programación para que se les pueda hacer más sencillo el desarrollo de las aplicaciones en Power Apps. Y ya por último, para concluir este video, me gustaría darles mis recomendaciones en cómo iniciar y cómo aprender Power Apps. Al día de hoy existe demasiada información que puede que nos lleguemos a confundir y no sepamos muy bien o de manera estructurada cómo poder empezar en la parte del aprendizaje de Power Apps. Una de las cosas más sencillas es utilizar el Microsoft Learning Path. Esta ruta de aprendizaje de Microsoft nos va a permitir poder capacitarnos en cualquier herramienta de Microsoft. Ahorita yo lo he filtrado únicamente por Power Apps, que es a lo que se refiere este video, pero como ustedes pueden ver en la parte izquierda, viene entrenamiento de Azure, Dynamics 365, Microsoft 365, Power Platform. Específico viene todas las aplicaciones que conforman Power Platform, de Office, Visual Studio Code. También podemos dividirlo por roles, dependiendo de cuál sea su rol dentro de la empresa o del que ustedes quieran desarrollarse. En la parte de los niveles, por temas y por el tipo de aprendizaje. Por ejemplo, módulos, esto se refiere a un módulo, cada cuadrito, pero las rutas de aprendizaje es el conjunto de muchos módulos. Entonces, me voy a ir a las rutas de aprendizaje
Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos aprender únicamente Power Apps, viene una ruta de cómo poder crear una aplicación de lienzo en Power Apps. Dura alrededor de 4 horas y media. Si nosotros le picamos, bueno, déjenme regreso. Viene también el tipo de rol, que es de usuario profesional, y el nivel de dificultad, que en este caso es principiante. Viene algún video introductorio y viene prácticamente cuáles son los requisitos que nosotros necesitamos para poder hacerlo. Prácticamente aquí es muy sencillo porque es una iniciación. Te piden conocer o que estés familiarizado con lo que es OneDrive, es decir, cómo poder cargar un archivo, que conozcas SharePoint y Excel, que como pueden ver los requisitos son mínimos. Y aquí es donde empiezan los módulos. Por ejemplo, el primer módulo es una introducción a lo que son las aplicaciones de lienzo. Viene una introducción, cuáles son los bloques de creación, vienen ejercicios de crear sus propias aplicaciones, y al final siempre viene lo que son como un examen de prueba de conocimientos. Prácticamente son 3 preguntas muy sencillas, y en cada módulo viene también un resumen de lo que se vio en este módulo. Viene otro módulo de cómo personalizar las aplicaciones en cuestiones de las pantallas, controles, algunas funciones. Viene otro módulo de cómo poder mejorar la interfaz del usuario, por ejemplo, con iconos, imágenes, los factores de forma si es una aplicación para tablet, para teléfono. Vienen funciones de navegación, por ejemplo, si nosotros tenemos diferentes pantallas, cómo mandar de una pantalla a otra, las administración de aplicaciones, cosas así. Prácticamente son módulos que ustedes pueden ir haciendo y pueden ir aprendiendo diferentes formas. Por ejemplo, el uso de Microsoft Dataverse, las aplicaciones basadas en modelos, gestionar los permisos de Dataverse, cómo poder compartirlas. Prácticamente aquí viene muchas cosas que yo les recomiendo. Es una manera sencilla y ordenada de poder comenzar. También yo les recomendaría ver tutoriales de YouTube. Así como mi canal, existen múltiples canales en YouTube que les pueden ayudar a resolver casos muy específicos. Por ejemplo, los canales de YouTube como el mío, nos dedicamos a mostrarles cierta funcionalidad. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar con fechas, pues hay un video exclusivo para eso. Si nosotros quisiéramos trabajar con algún formulario, alguna base de datos como SharePoint, SQL, pues prácticamente pueden encontrar mucho contenido en YouTube al respecto. Y el contenido que yo les recomendaría que observaran sería de los Microsoft MVP, es decir, son personas que como tal no trabajan para Microsoft, pero cuentan con un reconocimiento por parte de Microsoft, ya que se dedican específicamente a la difusión de contenido de las aplicaciones de Microsoft. Específicamente les recomendaría el contenido en inglés, como por ejemplo de los MVPs Shane Young, Reza Durrani, April Dunham y Lisa Crosby. Les voy a dejar sus canales en la descripción del video, por lo que si ustedes lo quisieran consultar. Prácticamente es un contenido muy bueno y siempre sacan como lo más actualizado. Y también lo que les recomendaría, ya sea que se vayan por los videos de YouTube o por la ruta de aprendizaje de Microsoft, es que ustedes empiecen a crear sus aplicaciones al mismo tiempo que ven ya sea el tutorial o leen lo que viene en los laboratorios de Microsoft. ¿Por qué? Porque la manera más sencilla de aprender es de que ustedes vayan creando aplicación tras aplicación y vayan picándole y conociendo la interfaz de Power Apps. Prácticamente con la repetición y con la creación de múltiples aplicaciones, ustedes van a poder crear aplicaciones cada vez más complejas e ir optimizando sus aplicaciones. Estas serían las recomendaciones que yo les podría dar para cómo poder empezar en Power Apps. Con esto yo estaría concluyendo este video. Espero les haya sido de utilidad este contenido. La idea era poderles transmitir algunas cosas que de manera tan sencilla no nos mencionan en internet. Si les gustó el contenido de este video, agradecería le dieran like para que pudiera llegar a más personas.